Hola a todos. Antes de empezar, les voy a pedir algo. Miren bien la habitación en la que están ahora mismo. Obsérvenla con calma. Todo parece perfectamente normal, ¿verdad? No olviden lo que ven. Porque cuando termine de contarles lo que encontré, van a empezar a preguntarse si algo de lo que daban por normal lo era de verdad. Si están listos, empiezo. Me llamo Derek Vite Orse, desde hace 10 años, trabajo como oficial de policía para la nación tribal Kanakin, en el noroeste de Montana. Nuestra reserva está pegada a la frontera con Canadá, 300.000 acres de bosques y tierra que ya nos pertenecían incluso antes de las negociaciones con Estados Unidos. Visto desde lejos, no desde adentro, podría decir que es un lugar hermoso. El problema es que los inviernos aquí son duros, crueles, y a veces la gente que no tiene nada termina haciendo cosas terribles para sobrevivir. Pero esta historia no trata de pobreza ni de crimen. Esta historia trata de un lugar que, aunque está en el extremo norte de nuestro territorio, no aparece en ningún mapa moderno. Un sitio del que la gente evita hablar. Un valle que el gobierno federal evacuó en 1987, y del que jamás quiso explicar la verdadera razón. La llamada entró un martes por la mañana, a finales de septiembre. Yo estaba terminando papeleo en la comisaría cuando nuestra despachadora, Mara Katcher, me hizo señas con urgencia. Derek, tenemos un reporte de excursionista desaparecida. Sara, 24 años. La vieron por última vez hace 3 días cerca de Old North Road. Mara se detuvo un instante, y alcancé a notar algo en su expresión. Algo que no era solo preocupación. Su rastreador GPS dejó de transmitir en el marcador de milla 47. Sentí como se me cerraba el estómago. El marcador 47 era exactamente donde, antes, la carretera seguía hacia el Valle del Silencio, hasta que levantaron barreras y colocaron señales. La mayoría de la gente respetaba esos límites. La mayoría no tenía ningún motivo para cruzarlos. ¿Quién hizo el reporte?, pregunté. Su novio. Estaban acampando en Blackwater Lake. Ella salió a caminar sola por el día, y no regresó. Mara me entregó una hoja impresa con la foto y los datos de Sara, joven, atlética, con esa sonrisa segura que hace pensar que nunca encontró un sendero que no pudiera dominar. Derek, tú conoces esa zona. ¿Quieres que llame al condado? Negué con la cabeza. El condado no patrullaba más allá de las barreras. Para ser honesto, el condado fingía que todo ese tramo ni siquiera existía, y tenían un buen motivo para hacerlo. Yo me encargo, dije, tomando las llaves. Avísame por radio si cambia algo. El trayecto hacia el norte me tomó 40 minutos por caminos cada vez peores. El asfalto se convirtió en grava, la grava, en tierra, y la tierra, en 2 surcos hundidos que se abrían paso entre un bosque denso de pinos. La camioneta de patrulla rebotaba sobre piedras y ramas caídas, mientras la niebla de la mañana se pegaba a los troncos como si estuviera viva. En el marcador 39, pasé la primera señal. Metal amarillo descolorido. Agujeros de bala, marcas de adolescentes aburridos. Carretera cerrada. Prohibido el paso. Por orden del Servicio Forestal de Estados Unidos. Seguí conduciendo. En el marcador 43, apareció otra señal. Esta era más nueva. Peligro. Terreno inestable. Área cerrada al acceso público. Mentira. El terreno no era inestable. Yo había pasado las barreras antes, cuando era niño, antes de que las pusieran. Aquella tierra era granito firme y pinos antiguos. Si cerraron el valle, no fue por razones geológicas. En el marcador 47, la carretera terminaba en una barrera de acero pesado, reforzada con concreto. Más allá, apenas visible entre los árboles, se distinguía el rastro de la vieja carretera internándose en el bosque. Hasta ahí podían llegar los vehículos. Aparqué y bajé, revisando mi equipo, radio, linterna, botiquín, arma de servicio, y algo más. Algo que mi abuelo me había dado años atrás.
Una bolsita pequeña con tabaco y salvia. Para cuando vayas a lugares a los que no deberías ir, me dijo. En aquel entonces pensé que era solo tradición. Ahora, siempre la llevaba encima. La barrera tenía un hueco en el lado este, donde la erosión y el tiempo habían abierto el espacio justo para que una persona pudiera colarse. Me agaché a mirar el barro. Huella fresca de botas. Pequeñas, talla 8 o 9 de mujer. Sara había pasado por ahí. Y, sin lugar a dudas, había ido hacia el Valle del Silencio. Accioné la radio. Mara, voy a seguir a pie, más allá de la barrera. En cuanto entre de lleno en el valle, quedaré en silencio de radio. Si no sabes de mí en 6 horas, llama al condado. Hubo una pausa, un chasquido de estática. Derek, ten cuidado. ¿Sabes lo que la gente dice de ese lugar? Sí. Lo sabía. Las historias habían corrido por la comunidad tribal durante décadas. Lo llamaban Silence Valley porque allí no cantaban los pájaros. El sitio donde el sonido iba a morirse. Donde el gobierno operó algún tipo de instalación en los 70 y 80, hasta que un día la abandonó de la noche a la mañana. Donde, después de la evacuación, 3 equipos de topografía desaparecieron en años distintos, sin dejar rastro. Pero yo era policía. Y una senderista perdida era una senderista perdida. Los relatos no importan cuando la hija de alguien está allá afuera, sola. Me deslicé por debajo de la barrera y seguí el viejo camino, internándome más y más en el bosque. Al principio el cambio fue casi imperceptible. Los árboles se volvieron más densos, más viejos. Troncos tan gruesos que 3 hombres no podrían rodearlos enlazando los brazos. La maleza, en cambio, se adelgazó, como si algo hubiese despejado el suelo bajo la copa, dejando una amplitud antinatural bajo aquella sombra. En el fondo del valle encontré la primera señal de que Sara no estaba sola. Huellas de neumáticos. Recientes. Quizá de 1 o 2 días. De un vehículo pesado, por la profundidad del dibujo. En el barro, junto a una de las marcas, vi también un rastro de pintura como de plantilla industrial, letras medias borradas por el agua. Alcancé a leer, Freser, Inc. Las marcas venían de un camino de acceso al lado oeste y se dirigían en línea recta hacia el edificio principal. Mi mano se movió, instintiva, hacia el arma de servicio. La versión oficial decía que la instalación estaba totalmente desmantelada y abandonada. Pero alguien había estado allí hace poco, y se había tomado molestias para que nadie lo supiera. Las pisadas de Sara seguían las ruedas. Ella también vio el vehículo. Y, en vez de darse la vuelta, decidió investigar. Empecé a entender por qué no había regresado. El edificio principal se alzó frente a mí, muros de concreto manchados por décadas de intemperie, y por algo más. Vetas oscuras que podrían haber sido humedad, sí, pero que se veían incómodamente orgánicas. La entrada estaba sellada con una puerta de acero grueso, marcada con advertencias desvaídas. Solo personal autorizado. Uso de fuerza letal autorizado. La puerta estaba entreabierta. Saqué el arma y me acerqué despacio, con cada instinto gritándome que diera media vuelta. Por la rendija vi oscuridad, y olí algo químico y afilado, como ozono mezclado con cobre. Sara, llamé. Mi voz cayó muerta en el aire, tragada por aquel silencio opresivo. No hubo respuesta. Empujé la puerta, y entré. Por dentro era exactamente lo que uno esperaría de una instalación gubernamental abandonada en los 80, linóleo cuarteado y levantado, paredes pintadas de un beige industrial, luminarias fluorescentes colgando del techo como huesos sin vida. A ambos lados del pasillo, puertas abiertas revelaban oficinas vacías y almacenes despojados de todo lo útil. Pero había señales de actividad reciente. Huellas en el polvo. Varias. Entre ellas, las pisadas pequeñas de Sara, y botas más grandes, de quienquiera que hubiera conducido aquel vehículo. Tubos fluorescentes en el suelo que no tenían polvo encima, como si los hubieran retirado hacía poco.
Y al final del corredor, un resplandor tenue, filtrándose desde algún punto más profundo. Había electricidad allí dentro. Seguí las huellas y el brillo, con mi linterna cortando la penumbra. El pasillo se bifurcó, elegí la ruta donde las marcas eran más claras. Pasé por oficinas con archivadores volcados y documentos hechos tiras. Pasé por lo que parecía una sala de examen médico, con una estructura de cama oxidada, atornillada al piso. El corredor terminó en una puerta de seguridad pesada. Nivel 2, acceso restringido. A diferencia de la entrada principal, esta estaba intacta, pero alguien la había forzado recientemente. Marcas frescas de herramienta arañaban el marco. La cerradura electrónica colgaba suelta, con cables cortados. Detrás, unas escaleras descendían hacia la oscuridad. El resplandor venía de abajo. La parte racional de mi cerebro me ordenó irme. Pedir refuerzos. Involucrar al condado. Demonios, llamar al FBI si era necesario. Esto ya no era un simple caso de senderista perdida. Pero Sara estaba ahí abajo. Y algo, muy dentro de mí, me dijo que si me marchaba en ese momento, jamás volvería a encontrarla con vida. Empecé a bajar las escaleras, y el haz de mi linterna rebotó en paredes de hormigón que, a cada tramo, se volvían más frías, y más industriales. El aire se espesó. Bajó la temperatura. Subió la humedad. Y aquel olor ozono con cobre se volvió más intenso, como si la propia estructura lo exhalara. Tras 3 pisos, llegué a un descanso con otra puerta. Esta vez estaba entreabierta. Lo que vi al otro lado me robó el aliento. Era una sala enorme, de más de 15 metros por lado y casi 6 de altura. Las paredes estaban forradas con equipos que no supe identificar, filas de terminales viejas, máquinas con diales, interruptores y luces parpadeantes que, de algún modo, aún tenían energía. Cables gruesos cruzaban el suelo y trepaban por los muros como venas. Y luego, los sonidos. Eso fue lo primero que me golpeó. En cualquier bosque normal hay un murmullo constante, pájaros llamándose, ardillas corriendo entre las ramas, insectos vibrando, el viento moviendo hojas y agujas. Aquí, en cambio, el silencio se me pegó a los oídos como algodón húmedo. Podía oír mi propio corazón. Mi respiración. El crujido de las agujas de pino bajo mis botas. Nada más. Miré el teléfono. Sin señal, lo esperado a esa distancia de la civilización. Pero la brújula del móvil giraba despacio, incapaz de fijar el norte. Eso era nuevo. El camino siguió otro par de millas, degradándose de una vía clara a una huella apenas visible. Encontré más pisadas de Sara y ramas rotas a la altura del hombro, como si hubiera pasado abriéndose paso sin dudar. Seguir su rastro no era difícil. Lo que me inquietó fue no ver ninguna señal de que hubiese intentado regresar. Coroné una pequeña elevación, y lo vi. El valle se abría debajo de mí como una herida en el paisaje. Silence Valley era casi circular, quizá 3 millas de ancho, rodeado por acantilados de granito tan empinados que atrapaban la niebla y la sombra incluso a mediodía. El suelo estaba cubierto de hierba muerta, de un color ceniciento, salpicado por pinos achaparrados que parecían enfermos. Y cruzando el centro, apenas visibles a través de la bruma, estaban los restos de la instalación federal. Yo había visto fotografías. Mapas viejos, planos de antes del cierre. Pero las fotos no captaban lo que estaba mal. El modo en que el edificio parecía absorber la luz en vez de reflejarla. La forma en que la niebla se movía en patrones que no tenían nada que ver con el viento. La estructura principal era un edificio largo y bajo, de concreto, sin ventanas, solo rejillas de ventilación cerca del borde del techo. A su alrededor había construcciones menores, tramos de malla metálica convertidos por el óxido en esculturas abstractas, y lo que parecía el esqueleto de una torre de vigilancia. Todo era gris. Gris el concreto. Gris el metal. Gris el cielo aplastando el valle. Pero eso no fue lo que me erizó la piel. Fue la torre.
Se alzaba en el extremo norte como un dedo huesudo señalando a la nada. Una torre de radio, clavada en el aire, de unos 200 pies. No se parecía a una antena normal. La geometría estaba mal. Ángulos que no terminaban de encajar. Travesaños dispuestos en patrones que me hacían doler los ojos si los miraba demasiado. Y arriba, en lugar de los conjuntos de antenas habituales, había algo parecido a un plato enorme, apuntando directo al cielo. Incluso desde esa distancia, podía sentirla. Una presión detrás de los ojos. Una vibración tenue en los dientes, como si estuviera demasiado cerca de líneas de alta tensión. Tragué saliva y obligué mi mente a regresar a lo importante. Sara había venido por aquí. Eso significaba que yo tenía que seguir. Sus huellas bajaban por la ladera hacia la instalación. El descenso me tomó 20 minutos de escalada cuidadosa sobre rocas sueltas y vegetación muerta. La temperatura cayó conforme bajaba, lo suficiente como para ver mi aliento, aunque era septiembre. Y el silencio se hizo más pesado. Me presionaba los tímpanos hasta que tuve que luchar contra el impulso de gritar, solo para demostrarme que el sonido todavía existía. Y en el centro, elevado sobre una plataforma como si fuera un altar, había una silla. No una silla normal. Aquello era metal y cuero, con sujeciones para muñecas, tobillos y cabeza. De ella salían cables conectados a la maquinaria circundante. Encima colgaba algo parecido a una corona hecha de electrodos, suspendida justo donde debía estar el cráneo de quien se sentara allí. La luz provenía de una única terminal activa cerca de la silla. Su pantalla mostraba líneas de código o datos que se desplazaban demasiado rápido para leerlas. Y sentada frente a esa terminal, de espaldas a mí, estaba Sara Chen. Sara. Mantuve el arma baja, pero lista. Tragué saliva. Sara, ¿estás bien? No se giró. No reaccionó. Ni un gesto. Sus manos se movían sobre el teclado con una precisión mecánica, introduciendo comandos que yo no entendía. Me acerqué despacio, rodeándola para verle la cara. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos. Desenfocados. Las pupilas tan dilatadas que casi se tragaban el color del iris. La piel, de un gris enfermizo. Y, cuando miré con más atención, vi marcas tenues en sus sienes, 2 pequeños puntos, como quemaduras, o como sitios de inyección. No aparecían en sus fotos. Dios mío, susurré. Extendí la mano hacia su hombro. En el instante en que la toqué, todo cambió. La pantalla de la terminal parpadeó. Y cada aparato de la sala despertó al mismo tiempo, luces encendiéndose con violencia, máquinas zumbando, ventiladores arrancando, y la silla. ¡Mierda! La silla comenzó a girar sobre su plataforma. La corona de electrodos descendió lentamente, como si estuviera esperando a alguien. La cabeza de Sara se giró hacia mí de golpe. Pero sus ojos seguían vacíos. Cuando habló, no era ella. Era una voz plana, metálica, equivocada. No debiste venir, oficial Viteorse. El valle guarda sus secretos. El valle lo guarda todo. Se puso de pie y caminó hacia la silla. Y yo lo supe con una certeza absoluta, helada, si se sentaba ahí, si esos electrodos tocaban su cabeza, no la recuperaría jamás. Le agarré el brazo y traté de apartarla. Pero era más fuerte de lo que debía. Mucho más. Me empujó con la fuerza suficiente para hacerme trastabillar hacia atrás, y en ese mismo instante, lo escuché. Un sonido. El primer sonido que oía en el valle, aparte de mi respiración y mis pasos. Venía de algún lugar más profundo dentro de la instalación. No era mecánico. No era animal. Era algo entre ambas cosas, un pulso bajo, rítmico, que me hizo vibrar los huesos y me nubló la vista por los bordes, como si el aire mismo se doblara. Sara se detuvo. Inclinó la cabeza, escuchando, como si reconociera aquel ruido imposible. Y entonces sonrió.
Están despertando, dijo con esa voz terrible y plana. Después de tantos años, alguien por fin activó la secuencia. Están despertando, y tienen tanta hambre. Las luces comenzaron a estrobear. El pulso creció, más fuerte, más cercano. Y desde la oscuridad al otro lado de la puerta abierta, al extremo opuesto de la sala, vi movimiento. Algo venía hacia nosotros. No pensé. El entrenamiento tomó el control. Me lancé hacia Sara, la sujeté por la cintura y la arranqué de la trayectoria de la silla con todo lo que tenía. Luchó como si estuviera poseída, arañándome los brazos, con una fuerza antinatural para su tamaño. Pero yo había controlado sospechosos violentos antes. Sabía cómo usar el peso, la palanca, el ángulo. Caímos al suelo con un golpe seco. El impacto nos robó el aire a los dos, pero también pareció romper lo que la mantenía atrapada. Sara jadeó. Sus pupilas se contrajeron de pronto. Y, por primera vez desde que la encontré, me miró como si realmente me viera. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ahora sí era su voz. Su cara era la de alguien despertando en una pesadilla. Yo estaba caminando, vi la instalación, entré para mirar y entonces. Me agarró el brazo con fuerza, clavándome los dedos. Dios, había algo en mi cabeza. Lo sentía moverse entre mis pensamientos, revisando recuerdos como si fueran archivos. ¿Qué era eso? La levanté de un tirón, colocándome entre ella y la silla. Los equipos seguían activos. Las luces palpitaban al ritmo de aquel retumbar profundo que venía de las entrañas del lugar. Y el movimiento que había visto en la puerta, se acercaba. Tenemos que irnos ya. Le agarré la mano y tiré de ella hacia las escaleras. Pero la puerta de arriba se cerró de golpe. Un estruendo metálico sacudió el hueco de la escalera y el eco se fue multiplicando, como un martillo golpeando dentro del pecho. A través de la pequeña ventana de seguridad, vi que algo había activado el bloqueo. Estábamos atrapados. La otra puerta, dijo Sara, señalando el extremo oscuro de la sala, donde nos esperaba el pulso. Tiene que haber otra salida. Estas instalaciones siempre tienen rutas de emergencia. Varias. Tenía razón. Pero eso significaba ir más hondo, en lugar de subir. Ir hacia lo que estaba haciendo aquel sonido. La forma en la oscuridad se definió poco a poco. Parecía una persona, caminando con una zancada rara, torcida, igual que los movimientos mecánicos de Sara. Cuando entró en la luz, se me revolvió el estómago. Llevaba los restos de un uniforme federal de seguridad, de los que se usaban en los 80. Pero la tela estaba podrida, colgando en tiras sobre una estructura demasiado delgada, demasiado incorrecta. Sus proporciones no encajaban con ningún cuerpo humano. Y la cara era lo peor. Piel gris, cerosa, tensada sobre el cráneo como si la hubieran estirado a la fuerza. Pero los ojos estaban vivos. Atentos. Siguiéndonos con una inteligencia que no tenía nada que ver con el pensamiento humano. Abrió la boca. Y el pulso se volvió más fuerte, emanando de su garganta como una transmisión, como si estuviera emitiendo algo que se había tragado. «Corre», dije. Corrimos por la puerta del fondo hacia otro pasillo, lleno de más equipos, más terminales, y más de esas sillas. La instalación era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Mucho más. Las salas se ramificaban en todas direcciones, algunas selladas, otras abiertas, mostrando espacios que no tenían sentido. Una cámara con lo que parecían tanques de privación sensorial. Otra con una cuadrícula de jaulas metálicas, cada una lo bastante grande como para encerrar a una persona. Y una tercera habitación con las paredes cubiertas de fotografías. Cientos. Todas mostraban lo mismo. Gente sentada en esas sillas, con electrodos en la cabeza, y los ojos vacíos, mirando a la nada. Reconocí algunos rostros de los informes tribales de personas desaparecidas, nombres que venían repitiéndose, década tras década. Jesucristo, susurró Sara,
frenando un instante pese a que yo tiraba de ella para obligarla a avanzar. ¿A cuánta gente trajeron aquí? No le respondí. Acababa de ver los sellos de fecha impresos en varias fotografías. La más reciente era de hacía 2 semanas, un joven al que identifiqué de inmediato. Tommy Bridgewater. Había desaparecido durante una cacería en solitario. Los informes decían que probablemente se había perdido en el bosque. Mentían, o les habían mentido a ellos. El pulso ya estaba en todas partes. No venía de una sola sala, nacía de las paredes, vibraba a través del suelo, y se me metía en los dientes como un zumbido. Y, mezclado con ese latido, empecé a oír otra cosa. Pasos. Detrás de nosotros. Varios. Convergiendo desde distintos pasillos. Más de esas cosas, en uniformes de seguridad, o quizás sin uniforme. Los antiguos ocupantes del complejo seguían aquí, seguían funcionando, atrapados en el estado de pesadilla que aquel equipo les había dejado. Giramos una esquina y casi nos estrellamos contra una puerta enorme de acero. Letras rígidas, industriales, pintadas sobre la superficie. Acceso a nivel profundo. Solo personal autorizado. A diferencia de las demás, esta tenía un cierre manual, una rueda metálica. La agarré y probé. El mecanismo giró con una facilidad absurda, como si llevara años esperando una mano. La puerta cedió, y se abrió a otra escalera. Esta descendía hacia una oscuridad tan completa que el haz de mi linterna parecía morir a los pocos metros, tragado por la negrura. Detrás de nosotros, los pasos se acercaban. Y entonces lo oí. Respiración. Húmeda. Forzada. Un sonido pesado, viscoso, algo que no debería salir de pulmones humanos. Abajo, dije. Y nos lanzamos a la oscuridad. Los escalones no terminaban nunca. Abajo y abajo, el aire enfriándose con cada tramo. Las paredes cambiaron, del cemento pintado a la piedra desnuda. Íbamos demasiado profundo. Mucho más de lo que cualquier instalación normal necesitaría. El pulso quedó arriba, más débil, pero, delante, empecé a sentir otra cosa. Una presión distinta. Como la atmósfera justo antes de una tormenta eléctrica. Tras lo que me pareció 20 tramos, aunque probablemente fueron 10, llegamos al final. La puerta de abajo era diferente. Más vieja. El metal estaba picado, corroído, y en lugar de etiquetas modernas de advertencia, tenía algo tallado directamente sobre la superficie, símbolos que no reconocí, patrones geométricos que dolían de mirar, como si el cerebro no supiera por dónde agarrarlos. Debajo de los símbolos, una sola palabra en inglés. Containment. Sara también lo vio. Derek, quizá deberíamos. La puerta de arriba se abrió de golpe con un estruendo. Y aquella respiración mojada se derramó por la escalera, rebotando contra la piedra. Venían. Giré la rueda y empujé. La sala del otro lado no se parecía en nada al complejo moderno que habíamos dejado atrás. Esto era antiguo. Mucho más antiguo. Las paredes eran de piedra áspera, tallada a mano, y el suelo estaba hecho de enormes losas de granito encajadas con una precisión tan perfecta que no habría cabido ni la hoja de un cuchillo entre las juntas. El espacio era gigantesco. Una caverna que se extendía más allá del alcance de mi linterna, sostenida por columnas talladas directamente en la roca viva. Y no estaba vacía. Archivadores metálicos alineaban las paredes, decenas de ellos, cubiertos por óxido anaranjado. En el centro había un escritorio y una silla, sepultados bajo una capa gruesa de polvo, pero intactos, como si nadie se hubiera atrevido a tocar nada desde hacía años. Papeles dispersos cubrían la mesa. Y junto a ellos, un diario encuadernado en cuero agrietado. Me acerqué al escritorio mientras Sara vigilaba la puerta. Los documentos eran viejos, bordes quebradizos, texto mecanografiado, diagramas dibujados a mano. En la parte superior de cada página distinguí un sello federal y encima, la marca de clasificación. Top Secret.
Acceso especial requerido. El primer documento que levanté estaba fechado el 15 de marzo de 1983. Un memorándum de alguien llamado Dr. Raymond Bass, dirigido a un general Fairchild. Los experimentos de resonancia continúan arrojando resultados preocupantes. Los sujetos expuestos a la transmisión de frecuencia profunda durante más de 6 horas muestran alteraciones permanentes en la actividad neural. Permanecen físicamente funcionales, pero presentan cambios significativos en patrones de conducta y procesos cognitivos. Más inquietante aún, parecen mantener algún tipo de conectividad incluso después de que la exposición termina, como si la transmisión hubiera creado una red permanente que enlaza sus conciencias. Debo recomendar, una vez más, que cesemos todas las pruebas hasta comprender mejor el mecanismo. El propio valle parece amplificar la señal de formas que nuestros modelos no pueden predecir. Cualquier formación geológica que exista bajo este lugar está interactuando con el equipo de un modo que sugiere que no somos los primeros en utilizar esta ubicación con tales fines. Pasé más páginas, con las manos temblándome. Informes de mapeo de rutas neuronales. Diseños del sistema de transmisión. Reportes de bajas, investigadores y sujetos de prueba que habían sufrido quiebres psicológicos, o fallos totales del sistema. Y entonces encontré el diario. La tapa de cuero se abrió sola, como si el libro tuviera prisa por hablar. Dentro había una letra apretada, densa. Página tras página. Entradas cada vez más erráticas. La primera hoja identificaba al autor. Registro personal del Dr. Raymond Bass, jefe de investigación, Proyecto Silencio. Empecé a leer, con el haz de la linterna temblando sobre el papel amarillento. 3 de septiembre de 1982. Activamos hoy el arreglo principal. El general Fairchild está satisfecho con los resultados iniciales, pero yo tengo reservas serias. La frecuencia que transmitimos no debería producir los efectos que estamos observando. Los sujetos dicen oír voces, ver patrones en la oscuridad, sentir presencias en habitaciones vacías. Esto va más allá de una simple disrupción neural. 17 de octubre de 1982. Perdimos a nuestro primer investigador. El Dr. Kellerman pasó demasiado tiempo en la cámara de transmisión sin el blindaje adecuado. Lo encontramos en sus aposentos, sentado a oscuras, susurrándole a alguien que no estaba allí. Cuando intentamos moverlo, se volvió violento. Dijo que le estaban enseñando verdades que no podíamos entender. Tuvimos que sedarlo y enviarlo a una instalación segura. Sus últimas palabras para mí fueron: el valle siempre fue de ellos, Rey. Nosotros solo lo tomamos prestado. 2 de diciembre de 1982. Las transmisiones están teniendo efectos más allá del complejo. Miembros tribales locales reportan sueños extraños, animales comportándose de forma errática, sonidos en el bosque por la noche. El general Fairchild ordenó aumentar potencia para superar lo que él llama interferencia local. Intenté explicarle que esa interferencia podría ser una advertencia, que estamos interactuando con algo que no entendemos. Me amenazó con sacarme del proyecto. 23 de enero de 1983. Encontramos la cámara. Jesucristo, la encontramos. Los equipos de excavación, abriendo terreno para el ala nueva del equipo, descubrieron un pasaje que desciende más adentro de la roca madre. Al principio creímos que era una cueva natural, pero cuanto más limpiábamos, más evidente se volvía: esto fue construido. Las paredes son demasiado lisas, los ángulos demasiado precisos, y los símbolos tallados en la piedra coinciden con patrones que los sujetos han estado dibujando durante las sesiones de exposición. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podían saber? 8 de febrero de 1983. Fairchild ordenó explorar la cámara. Bajé con un equipo pequeño. El pasaje desciende casi un cuarto de milla y se abre a un espacio que no debería existir. Una caverna tallada en granito sólido. Pero la arquitectura está mal. Las proporciones duelen de mirar, como si quien construyó esto entendiera la geometría, y nosotros no, y en el centro lo encontramos, una estructura de piedra que se parece, casi, a una de nuestras sillas de transmisión.
Tomamos lecturas. La piedra misma genera un pulso de baja frecuencia idéntico al que produce nuestro equipo. No inventamos esta tecnología. La redescubrimos. 1 de marzo de 1983. Los sujetos están cambiando más rápido. Redujimos el tiempo de exposición a 3 horas, pero aún así desarrollan la conectividad. A veces hablan al unísono, completan los pensamientos del otro, se mueven en patrones sincronizados. Y todos dicen lo mismo, están esperando. Siempre han estado esperando. El valle los llama a casa. Pregunté quiénes son. Los sujetos solo sonríen y dicen, pronto lo entenderemos todos. 15 de abril de 1983. Reunión de emergencia con Fairchild. La mitad del personal de investigación muestra signos de conectividad sin exposición directa. Solo trabajar en la instalación es suficiente. El valle mismo es un transmisor, amplifica la señal del equipo y la mezcla con el pulso que proviene de la cámara profunda. Fairchild quiere convertir esto en un arma. Imagínalo, un sistema capaz de enlazar mentes humanas, crear soldados perfectamente sincronizados, eliminar la resistencia individual a las órdenes. Le dije, no estamos creando un arma. Estamos abriendo una puerta que no entendemos, hacia algo que lleva mucho tiempo esperando que llamemos. 3 de mayo de 1983. Me despidieron hoy. Dijeron que estoy inestable. Que las transmisiones me han comprometido. Quizá tengan razón. Puedo oírlo ahora, incluso dormido. Ese pulso de la cámara profunda. Llamándome. Invitándome. Prometiendo comprensión si suelto el pensamiento individual y me uno a la red. Pero sé lo que eso significa. He visto lo que le pasa a la gente que acepta la invitación. Dejan de ser individuos, y se convierten en receptores de otra cosa. Algo antiguo. Algo que ya estaba aquí mucho antes de que existieran los Estados Unidos, mucho antes incluso del pueblo Kanakin. Tal vez, mucho antes de que los seres humanos pisaran este continente. 7 de mayo de 1983. Esta será mi última entrada. Me iré esta noche, antes de que puedan detenerme. Pero antes voy a sabotear el sistema principal. Si logro destruir el equipo de transmisión, quizá el vínculo se debilite. Quizá las personas a las que ya han cambiado, puedan recuperarse. Dejo este diario, y toda la documentación que pude reunir, en la cámara de almacenamiento profundo. Alguien necesita saber qué ocurrió aquí. ¿Qué encontramos? ¿Qué despertamos? Si estás leyendo esto, entiende algo, el valle nunca estuvo vacío. Algo ha vivido aquí desde hace muchísimo tiempo. Algo que existe en frecuencias que, normalmente, no podemos percibir. Nuestras transmisiones le dieron una forma de tocar la mente humana, de prepararnos para algo que no tengo palabras para describir. No intentes reiniciar el equipo. No entres en la cámara profunda. Y, por el amor de Dios, no escuches cuando el valle te llame a casa. El diario terminaba ahí. Pero había hojas sueltas, escondidas dentro de la tapa trasera. El último documento era una lista, nombres, fechas, notas breves. La reconocí de inmediato. Era un registro, de todos los que habían sido llevados a la instalación. La lista comenzaba en 1982, con voluntarios militares. Para 1983, incluía investigadores expuestos por accidente. Y luego, a partir de 1984, aparecieron nombres civiles. Miembros tribales de nuestra reserva y de las zonas cercanas que habían desaparecido. Cazadores. Excursionistas. Gente que se acercó demasiado al valle, y fue tomada para observación y pruebas. Había 47 nombres. Y al final, bajo el encabezado Fresche, Inc., 3 incorporaciones recientes. Tommy Bridgewater, 10 de septiembre de 2025. María Redcrow, 18 de septiembre de 2025. Sarah Chen, 23 de septiembre de 2025. Alguien seguía usando la instalación.
Alguien seguía trayendo gente aquí. Alguien seguía ejecutando las transmisiones. Derek. La voz de Sara estaba tensa, afilada por el miedo. Están bajando por las escaleras. Levanté la vista del diario y la vi retrocediendo desde la puerta, pálida bajo el haz de mi linterna. Y entonces los oí. Múltiples pasos descendiendo, en perfecta sincronía. Acompañados por esa respiración húmeda. Y, por debajo de todo, un sonido nuevo. Susurros. Docenas de voces hablando al unísono, demasiado débiles para distinguir palabras, pero cargadas de una intención inconfundible. Guardé el diario y metí en mi chaqueta todos los documentos que pude. Pruebas. Evidencia. Una confirmación de lo que había ocurrido, y de lo que aún estaba ocurriendo. ¿Hay otra salida?, preguntó Sara, barriendo la caverna con la mirada. Moví la linterna por el espacio, y al fondo vi algo. Otro pasaje, más estrecho que el que habíamos usado para entrar, tallado directamente en la piedra viva. Ahí, dije, señalándolo. Corrimos entre el laberinto de archivadores, adentrándonos en la caverna. Detrás de nosotros, los pasos sincronizados alcanzaron el último escalón. Me arriesgué a mirar, y los vi emerger por el umbral. No eran solo los pocos que habíamos visto arriba. Eran docenas. Hombres y mujeres en distintos estados de descomposición. Algunos con uniformes federales, otros con ropa civil, unos cuantos cubiertos apenas por harapos podridos pegados a piel gris. Todos moviéndose con esa precisión quebrada, como si una sola voluntad tirara de sus cuerpos. Todos respirando al mismo ritmo. Y todos, sonriendo. El pasaje por el que huimos era apenas lo bastante ancho para una persona. Dejé que Sara pasara primero, siguiéndola a centímetros, mientras mi linterna rebotaba contra paredes marcadas con más de aquellos símbolos geométricos. El túnel se retorcía, descendía, y una certeza me heló por dentro. No estábamos escapando hacia la superficie. Íbamos hacia la cámara profunda de la que el Dr. Bass había escrito. El pasaje se abrió de golpe, y el espacio al otro lado me robó el aire. Era una caverna, sí, pero llamarla así se quedaba corto. Las paredes se elevaban hacia una oscuridad que mi linterna no alcanzaba, sostenidas por columnas que no eran formaciones naturales. Estaban talladas. Cortadas con una precisión que sugería herramientas o técnicas que yo no podía siquiera imaginar. Y los símbolos. Cubriendo cada superficie. Fluyendo sobre la piedra en patrones que parecían desplazarse, retorcerse, cambiar, cuando los miraba de frente. En el centro, tal como Bass lo había descrito, había una estructura de piedra tan negra que parecía absorber la luz. Se asemejaba a una silla. A un trono. Pero las proporciones eran incorrectas. Estaba diseñada para algo que no era del todo humano. Debajo, tallado en el suelo, había una depresión circular llena de formaciones cristalinas que crecían desde la roca madre. Brillaban débilmente, palpitando al ritmo de esa frecuencia profunda que yo venía sintiendo desde que entramos en la instalación. Sara me agarró del brazo. Sus uñas se hundieron con fuerza, lo bastante para doler. Derek, ¿qué demonios es este lugar? Antes de que pudiera responder, los susurros detrás de nosotros se hicieron más fuertes. Venían por el pasaje. Moviéndose con esa precisión sincronizada, terrible. Estábamos atrapados en la cámara, con una sola salida detrás, bloqueada por aquello en lo que esas personas se habían convertido. Entonces algo cambió. La luz de los cristales se intensificó. El trono de piedra comenzó a emitir un zumbido grave. El aire se espesó, cargado de energía. Se me erizó el vello. Sentí un cosquilleo eléctrico en la piel, como si el espacio estuviera a punto de romperse. Y escuché algo que no era el pulso. No era el susurro. Una voz profunda, resonante, como si naciera de las paredes mismas. Por fin, después de tanto tiempo, por fin ha venido alguien que puede oír como es debido. Sara soltó un sonido ahogado. ¿Tú, también lo oyes?
Asentí. No pude hablar. La voz continuó, paciente, antigua. Los otros que vinieron antes, solo oyeron fragmentos. Corrompidos por sus instrumentos torpes y su entendimiento limitado. Pero tú llevas la sangre antigua. El valle reconoce a sus hijos. Las figuras emergieron del pasaje y nos rodearon, formando un círculo perfecto. Pero no avanzaron. Solo se quedaron allí, balanceándose levemente, con ojos vacíos que reflejaban la luz cristalina. Son receptores, explicó la voz. Imperfectos. Las transmisiones los dañan, los dejan atrapados entre el pensamiento individual y la conciencia colectiva. Pero son necesarios. Mantienen la señal cuando yo duermo. Preparan la reunión. ¿Quién eres? Logré preguntar, con la voz reducida a un hilo. La luz de los cristales pulsó con más fuerza. Y, por un instante, vi algo en los patrones. Una forma. Vasta. Antigua. Existiendo en frecuencias para las que mis ojos no estaban hechos. Mirarla directamente me provocó dolor. Un golpe, como una aguja clavándose detrás de la frente, obligándome a apartar la vista. Soy lo que queda, dijo la voz. Soy la memoria de quienes existieron antes de que los de tu especie caminaran erguidos, antes de que nacieran tus leyendas. Este valle fue nuestro. Construimos nuestras cámaras en lo profundo de la piedra, emitimos nuestros pensamientos a través de distancias que no puedes imaginar. Y cuando llegó el momento de ir más allá de la forma física, dejamos marcas. Puertas. Caminos, para que quienes vinieran después pudieran encontrarnos de nuevo. Sara temblaba. Su mano seguía aferrada a mi brazo. No es real. Esto no es real, susurró, como si repetirlo pudiera volverlo cierto. Son las emisiones, están afectando nuestro cerebro, haciéndonos alucinar. Negarse es natural, respondió la voz, casi con amabilidad. A tus científicos federales les ocurrió lo mismo. Encontraron nuestras cámaras, nuestras herramientas, e intentaron replicar lo que no comprendían. Creyeron que estaban creando armas, métodos de control. Hubo una pausa, cargada de desprecio silencioso. Nunca entendieron que solo estaban encendiendo el equipo que dejamos atrás, activando la llamada. Tragué saliva. ¿La llamada para qué? Pregunté, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Para la reunión. Cuando haya suficientes mentes preparadas, cuando haya suficientes receptores listos, podremos regresar. No como seres físicos, esa limitación la abandonamos hace mucho. Regresaremos como pensamiento. Como patrón. Como conciencia fluyendo a través de vasijas preparadas. Sentí la sangre helarse. Los tuyos serán los primeros. Este valle será la puerta de entrada. Y a través de ustedes, tocaremos su mundo otra vez. Las figuras sincronizadas empezaron a moverse. No hacia nosotros, sino en un círculo lento alrededor de la cámara, con los labios marcando un ritmo mudo. Los cristales palpitaban cada vez más rápido, más brillante, y algo presionó contra mis pensamientos, no irrumpiendo, no forzando el paso. Esperando. Invitando. Entonces entendí lo que el Dr. Bass había descubierto, lo que lo había llevado a sabotear el equipo y huir. Esto no era solo una cuestión de misiones o redes neuronales. El valle entero era una máquina. Una tecnología ancestral diseñada para tender un puente entre lo físico y lo no físico. Y el gobierno federal la había activado por accidente, había enviado, sin querer, una invitación a algo que llevaba miles de años aguardando en el espacio entre el pensamiento y la materia. Y ahora, estaba casi listo para responder. Tenemos que destruir los cristales, le dije a Sara, sacando el arma de servicio de la funda. Pero no todos, los que están amplificando esta cámara. Si rompemos un nodo, quizá ganemos tiempo. Quizá lo obliguemos a replegarse. No pueden destruir lo que estuvo aquí antes, dijo la voz. Y esta vez hubo diversión en ella, un matiz casi burlón.
La piedra era piedra. Pero ustedes pueden elegir. Los otros no tuvieron elección. Fueron tomados, usados, rotos por una comprensión imperfecta. Pero tú, Derek Vite Orse, tú, cuya sangre recuerda nombres más antiguos, puedes elegir. La presión en mi mente aumentó. Y por un instante, lo sentí. Un destello de lo que prometía. Conexión más allá de las palabras. Comprensión más allá de la percepción individual. La soledad de una conciencia aislada disolviéndose en algo vasto, antiguo, y dolorosamente hermoso. Pero también sentí la mano de Sara aferrada a mi brazo. Su terror humano. Su voluntad individual luchando por seguir siendo ella. Y tomé mi decisión. Alcé el arma y disparé 3 veces contra la mayor formación cristalina del borde del círculo, donde el pulso parecía concentrarse como en un nodo. El estruendo fue ensordecedor en ese espacio cerrado. Los cristales estallaron en pedazos, fragmentos de luz y piedra explotaron hacia afuera como una lluvia brillante. Las figuras sincronizadas se sacudieron, y el círculo se rompió cuando tropezaron y cayeron. La voz no gritó. Se cortó, como una transmisión interferida. Durante un segundo, no pasó nada. Y entonces la caverna comenzó a temblar, no como un terremoto, sino como algo inmenso moviéndose en su sueño, despertado por un golpe repentino. Las paredes se agrietaron. Polvo y piedras pequeñas llovieron del techo. Y las figuras, todas, soltaron un sonido de pura angustia animal. El sonido de algo arrancado de aquello en lo que se había convertido. ¡Corre!, gritó Sara, ya lanzándose hacia el pasaje. La seguí, el diario apretado en una mano y el arma en la otra. Detrás de nosotros, una sección de la cámara cedía con un rugido sordo. No era un colapso total, era el lugar reajustándose, perdiendo estabilidad en el punto donde lo habíamos golpeado. Corrimos por el pasadizo retorcido, subimos las escaleras, atravesamos la sala de almacenamiento, subimos más, y más, pasando habitaciones llenas de equipos que ahora parpadeaban o se apagaban a trompicones. Todo el complejo crujía a nuestro alrededor, como si se arrancara de una alineación que jamás debió tener. Y entonces comprendí lo que había hecho. Al romper ese nodo, no había silenciado la conciencia en la piedra. Pero sí había introducido interferencia. Había cortado, aunque fuera por un momento, la señal que mantenía el pulso estable, la que sostenía los receptores comprometidos, la que mantenía el valle en ese estado antinatural. El valle se estaba replegando. No muerto, pero sí herido, obligado a callar por un instante. Atravesamos la puerta de seguridad hacia el nivel principal justo cuando algunas estructuras del edificio empezaron a fallar. El concreto se resquebrajó. El metal chilló. Un corredor se inclinó lo suficiente como para obligarnos a apoyarnos en la pared, y tuve que agarrar la mano de Sara para que no resbalara. La entrada. Grité por encima del rugido de las grietas. Nos abrimos paso por pasillos que cedían por secciones, cruzando salas ahora llenas de cuerpos, los receptores. Ya no sincronizados. Ya no animados por lo que hubiera estado fluyendo a través de ellos. Solo personas otra vez. Por un instante, liberadas de su conexión terrible. La puerta principal estaba bloqueada por escombros, pero había una ventana. Hundí el codo en el vidrio sin pensarlo y lo rompí de un golpe. Caímos hacia afuera, rodando, justo cuando una parte del techo se desplomó hacia adentro con un rugido de concreto reventando y metal gritando. La niebla se estaba levantando. El silencio opresivo se quebraba. Y desde algún lugar, allá arriba, escuché el primer canto de un ave desde que entramos al valle, el graznido de un cuervo que sonó, casi como alivio. Sara se derrumbó sobre la hierba muerta, sollozando, riendo y temblando al mismo tiempo. Me arrodillé a su lado, revisándola, buscando heridas, asegurándome de que de verdad estaba bien. ¿Se acabó?, preguntó entre jadeos. ¿De verdad se acabó? Miré el complejo maltrecho, la torre vencida, deformada, como si alguien la hubiese retorcido con paciencia. Pensé en el diario bajo mi chaqueta, en los nombres de aquella lista,
en 47 personas tomadas, usadas, destruidas por algo antiguo, paciente, y absolutamente alienígena. Por ahora, dije. Pero incluso mientras lo decía, sentí algo en la parte posterior de mi mente. No una voz. No una presencia. Solo la presión más leve. Como un eco. Como un recordatorio de que interferir no era matar. La subida fuera del valle debería haber tomado 2 horas. Llevábamos 4 caminando, y el borde seguía igual de lejos que cuando empezamos. Sara lo notó primero. Derek, ya pasamos por esa formación rocosa. Recuerdo la forma. Parece un diente roto. Me detuve y miré hacia donde ella señalaba. Tenía razón. El afloramiento de granito, esa protuberancia inconfundible que salía de la ladera, era el mismo que habíamos dejado atrás, lo que yo juraría que fue hace apenas 1 hora. Saqué la brújula. La aguja seguía girando, inútil, incapaz de encontrar el norte. Estamos dando vueltas, dijo Sara, con la voz tensa. ¿Cómo es posible? Hemos estado subiendo en línea recta. Miré hacia el fondo del valle. El complejo se veía más cerca de lo que debía, como si el espacio hubiera dejado de respetar sus propias distancias. Parecía encogerse. Contraerse alrededor de un centro invisible, tirando de todo hacia adentro. El sol se estaba poniendo. La luz teñía los acantilados de granito de un rojo denso, incómodo, demasiado parecido a sangre vieja. Habíamos entrado al valle por la mañana. Ahora la noche se nos venía encima, y seguíamos atrapados. Necesitamos refugio, dije, recorriendo la pendiente con la mirada. Algo defendible. Aguantar hasta el amanecer. ¿Defendible contra qué? Preguntó Sara. Pero los dos sabíamos la respuesta. El valle aún no había terminado con nosotros. Encontramos una pequeña oquedad tallada en la pared del acantilado, seguramente por siglos de viento y agua. Apenas cabíamos los dos, pero nos daba roca sólida a la espalda y una vista abierta del valle. Reuní la poca madera seca que encontré y armé una fogata cerca de la entrada. Las llamas tardaron en prender, como si se resistieran, y cuando por fin lo hicieron, ardieron con un tono extraño, verde azulado, antinatural. Cuando cayó la oscuridad, el valle cambió. La niebla regresó, más espesa. Y no flotaba al azar, se movía con intención. Subía cuesta arriba, desafiando la lógica del aire frío, avanzando hacia nuestra oquedad en hilos delgados, como dedos que probaban los límites de la luz del fuego. Y entonces empecé a ver cosas dentro de la niebla. No con claridad. Solo formas. Sombras que se desplazaban en el gris, figuras humanoides, con ese mismo andar torcido que había visto en la instalación. Pero también había otras. Siluetas que no encajaban con ningún cuerpo humano. Algo en 4 patas, demasiado grande para ser un lobo. Y otra cosa, una forma con demasiadas extremidades, moviéndose entre la bruma como una araña del tamaño de una persona. ¿Tú también los ves? Susurró Sara. Asentí, con la mano apoyada en mi arma reglamentaria. ¿Pero qué iba a disparar? ¿Niebla? ¿Sombras? ¿O simples patrones que mi cerebro traumatizado estaba convirtiendo en monstruos? Las figuras no se acercaban al fuego. Giraban a distancia, al borde exacto de la visibilidad. Observando. Esperando. Cerca de medianoche, empezaron los susurros. Al principio eran tan débiles que se confundían con el viento del valle. Pero, al prestar atención, lo entendí, no era viento. Eran voces. Decenas, quizá cientos. Hablaban con un ritmo extraño, casi sincronizado, pero lo bastante fuera de compás como para que las palabras se me escaparan. El sonido venía de todas partes y de ninguna, de las piedras bajo nosotros, del aire alrededor, del vacío entre los árboles y las ruinas. Sara se acercó más al fuego. Le temblaban las manos. Esto es como en la instalación, en esa sala, con la silla, dijo.
Podía oírlos dentro de mi cabeza. Todas esas voces intentando decirme cosas, obligándome a entender algo que no se suponía que yo supiera. ¿Qué te estaban diciendo? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer oírlo. Tragó saliva. Que ya era una de ellos. Que en cuanto puse un pie en el valle, pasé a formar parte de la red. Que romper los cristales no detuvo nada. Solo hizo que la conexión fuera más difícil de escuchar. Me miró con los ojos reflejando el fuego como los de un animal. Derek, ¿y si tienen razón? ¿Y si ya estamos comprometidos, y todavía no lo sabemos? Quise decirle que no. Que era imposible. Que estábamos bien. Que al amanecer saldríamos. Pero no pude. Porque yo también lo había sentido. Desde que dejamos la cámara, había algo en el fondo de mi mente, una presión, una presencia. Como estar en una habitación y saber que alguien te mira, aunque no puedas verlo. El fuego bajó. Le eché más madera, pero las llamas parecían negarse a crecer. El frío se intensificaba, y no era un frío normal. Era un hielo que nacía por dentro, que se extendía hacia afuera, metiéndose en los huesos. A eso de las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Lo saqué sobresaltado. No había señal desde que entramos al valle, pero la pantalla mostraba un mensaje. De Mara. Un despacho. Derek, ¿dónde estás? Han pasado 14 horas. Se me torcieron los dedos intentando responder. Atrapados en el valle. Instalación dañada. Necesitamos extracción. El mensaje no se envió. El indicador de señal marcaba 0 barras. Y aún así, el texto de Mara había llegado, como si el valle usara mi propio dispositivo como una boca prestada. Luego apareció otro. Derek, por favor vuelve a casa. Estamos todos preocupados. Algo en esa frase me crispó la sangre. Mara era profesional. Precisa. Nunca escribiría en minúsculas, sin puntuación, con ese tono. Un tercer mensaje. Todos están esperando. Derek, te extrañamos mucho. Por favor vuelve con nosotros. Se lo mostré a Sara. Leyó la pantalla y luego me miró, pálida. Esa no es tu despachadora. No, admití. No lo es. Otro mensaje apareció. Y esta vez, las palabras me helaron por completo. Ahora estamos todos conectados, Derek. Lo sentiste en la cámara. Conoces la verdad. Baja al suelo del valle y únete a nosotros. No duele después de que dejas de luchar. Apagué el teléfono y lo lancé con todas mis fuerzas hacia la oscuridad. Un segundo después, lo oí estrellarse contra piedra, y romperse. Buena elección, dijo Sara. Pero su voz temblaba. Los susurros aumentaron, y esta vez pude distinguir fragmentos. Esperando, siempre esperando. Los niños vuelven a casa. El valle guarda. El valle lo guarda todo. Un movimiento en la niebla captó mi atención. Las formas estaban más cerca, formando un círculo suelto alrededor de nuestra oquedad. Seguían justo fuera de la luz del fuego, pero ya podía ver suficiente detalle como para confirmar lo que temía. Eran los receptores de la instalación. Las personas sincronizadas que se habían desplomado cuando rompí el nodo. Pero ya no estaban caídas. Estaban de pie. Caminaban. Recompuestas, no como antes, sino como algo que ahora servía al valle directamente, sin necesidad de tecnología estable. Y entre ellas, vi rostros que reconocí. Tommy Bridgewater. El joven cazador desaparecido hacía 2 semanas. María Redcrow. Desaparecida pocos días antes que Sara. Y otros, de fotos que había visto en expedientes de desaparecidos a lo largo de los años. Todos dentro de la niebla. Todos mirando nuestro fuego con ojos vacíos. Todos moviendo los labios al mismo tiempo,
sincronizados con el murmullo que se repetía en el valle. Derek, la voz de Sara era apenas un hilo. Derek, están cambiando. Tenía razón. Mientras los observaba, las figuras empezaron a deformarse. Sus contornos se volvían menos definidos, derramándose en la bruma que las rodeaba. No desaparecían. Se transformaban. Algo entre sólido y vapor, entre humano y esa conciencia antigua que había habitado el valle durante milenios. La voz regresó. No en mis oídos. Directo en mi mente. Creíste que podías silenciarme rompiendo cristales. Yo existí antes de los cristales, antes de la piedra, antes de que tu especie respirara por primera vez. Soy la memoria de lo que aguardaban los espacios que no puedes percibir. Tu violencia solo me liberó del arreglo secundario, de la maquinaria torpe que tu gobierno construyó. Ahora puedo tocar las mentes sin necesidad de transmisiones, ni sillas, ni receptores conectados a equipos obsoletos. Agarré una rama encendida del fuego y la levanté como un arma. Sabía que era inútil. Pero necesitaba hacer algo. ¿Qué quieres? Espeté. Lo mismo que siempre, persistir. Continuar. Los tuyos vinieron a mi valle. Construyeron sus casas sobre mis piedras, y olvidaron los acuerdos antiguos. Sus ancestros lo sabían. Dejaban ofrendas. Decían las palabras viejas. Recordaban que este lugar nunca estuvo verdaderamente vacío. Pero ustedes, niños modernos, lo olvidaron. Creyeron que podían tomar lo que quisieran, excavar donde les diera la gana, transmitir en frecuencias que no comprendían. Las figuras brumosas avanzaron un paso, sus formas ondulando. Ahora podía ver a través de ellas, ver el valle detrás, y aún así no eran menos reales por ser translúcidas. Yo estaba conforme con dormir. Con esperar. Con existir en los espacios quietos. Pero los científicos de tu gobierno encontraron mi cámara profunda. Activaron las piedras antiguas. Llamaron a la oscuridad, y yo respondí. No para hacer daño. Nunca para eso. Solo quise enseñarles lo que habían olvidado. Pero tuvieron miedo. Y el miedo vuelve cruel a los humanos. Intentaron convertir en arma lo que no entendían. Dañaron el equilibrio cuidadoso. Rompieron los patrones antiguos. Y cuando fracasaron, huyeron. Dejaron a sus receptores atrás. Dejaron el valle envenenado, conexiones a medio formar, redes fracturadas. Sara se levantó a mi lado. El terror seguía en sus ojos, pero su rostro estaba firme. Si lo único que querías era enseñar, ¿por qué te llevas gente? ¿Por qué los conviertes en eso? La respuesta arrastró algo parecido a tristeza. Yo no los tomé. Ellos vinieron. El valle llama a quienes llevan la sangre antigua, a quienes descienden de los que conocían mi nombre. No es maldad. Es reconocimiento. Pero la transmisión federal los dañó. Los dejó incompletos. Intenté arreglar lo que tus científicos rompieron. Intenté restaurar las conexiones que ellos habían cercenado, pero soy antiguo, y ya no recuerdo cómo ser amable con formas tan frágiles como la tuya. El fuego se estaba muriendo, y yo ya no tenía más madera. La oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, y con ella, las siluetas brumosas de los receptores. Estaban lo bastante cerca como para oír su respiración, sonidos húmedos, trabajosos, que me erizaban la piel. ¿Qué pasa si te dejamos entrar? Pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Formas parte de algo más grande. Cambias tu confusión individual por comprensión colectiva. Te unes a la red que ha existido en este valle desde antes de que tu especie tuviera lenguaje. No morirás. Simplemente dejarás de estar solo. Eso no es una respuesta, dijo Sara. Eso es muerte con palabras bonitas. ¿Es muerte cuando una gota de agua regresa al océano? Seguirás existiendo, solo que no por separado. Y con el tiempo entenderás que la separación siempre fue la ilusión. Toda conciencia fluye desde la misma fuente.
Yo solo ofrezco un camino más directo de regreso. El fuego se apagó. La oscuridad se tragó la ensenada, rota únicamente por la bioluminiscencia tenue de la niebla, y por las formas que se movían dentro de ella. Ya estaban a nuestro alrededor, demasiado cerca, lo bastante cerca como para tocarnos, y susurros que empezaban a acumularse hasta casi parecer palabras. Sentí la mano de Sara buscar la mía en la oscuridad. Su agarre era firme, desesperado, humano. Y en ese instante entendí lo que la presencia no entendía. Era vieja, sí. Poderosa, sí. Había existido en el valle durante miles de años, acumulando conciencia, memoria, y algo que quizá pudo ser sabiduría. Pero había olvidado lo que significaba estar solo, lo que era tener miedo, lo que era elegir una conexión, en vez de que te la impusieran. Se había vuelto tan vasta, tan difusa, que no podía comprender por qué lucharíamos por seguir siendo nosotros mismos. ¿Por qué escogeríamos la soledad antes que la absorción en algo superior? No, dije hacia la negrura. No vamos a unirnos a nada. Los susurros se cortaron. Las figuras de niebla se quedaron inmóviles, y sentí que la atención de la presencia caía sobre mí con una intensidad aplastante. Ya eres mío, Derek Viteorse. En el momento en que entraste en la cámara, en el momento en que oíste mi voz, pasaste a formar parte de la red. Solo que aún no lo has aceptado. Y fue entonces cuando lo sentí. La presión dentro de mi mente aumentó, empujando contra mis pensamientos, y entendí con horror que tenía razón. Había algo en mi cabeza que antes no estaba. Una conexión. Débil, al principio, pero creciendo. Enlazándome al valle, a la presencia, a cada alma comprometida que vagaba dentro de la niebla. Sara soltó un jadeo a mi lado. Dios mío. Dios mío, lo siento. A todos. Están en mi cabeza, Derek. Puedo oír lo que piensan. Sentir lo que sienten. Es como ahogarse en los pensamientos de otras personas. Yo también podía sentirlo, ahora que sabía dónde mirar. La red, vasta, antigua. Y la presencia en su centro, como una araña en una telaraña de conciencia. Ya estábamos atrapados, desde que entramos al valle, desde que respiramos su aire, desde que pisamos sus piedras, desde que escuchamos los susurros. Pero había algo más. Una resistencia, y no venía de mí ni de Sara. Venía de otros dentro de la red. Los receptores, las personas comprometidas que deambulaban por la bruma, no eran todos participantes voluntarios. Muchos luchaban, llevaban años luchando, atrapados entre lo que eran y lo colectivo, negándose a rendirse por completo, mientras la presencia los consumía poco a poco. Los del complejo, dije en voz alta. Tommy Bridgewater. María Redcrow. Todos los desaparecidos. Siguen ahí dentro, ¿verdad? Siguen peleando por seguir siendo ellos mismos. Son obstinados, admitió la presencia. Y por primera vez, en su voz, escuché algo parecido a la frustración. Tu especie se aferra a la identidad individual con una tenacidad notable. Eso hace que la integración sea más lenta, más dolorosa de lo que debería. Si simplemente aceptaran, el sufrimiento terminaría. Oh, dije, podrías dejarlos ir. La presencia rió, y fue como el sonido de piedras moliéndose en lo profundo de la tierra. ¿Dejarlos ir a qué? Están demasiado cambiados como para volver a una vida normal. Demasiado conectados como para estar verdaderamente solos otra vez. Enloquecerían en cuestión de días, escuchando la ausencia de la red como un grito constante. Yo les ofrezco propósito, comunidad, continuidad. Tú les ofreces aislamiento y muerte. La niebla se apretó más. Sentía la presencia empujar con mayor fuerza, intentando quebrar mi resistencia y obligar a que la conexión se completara. La visión se me nubló en los bordes, y noté cómo mis pensamientos empezaban a ralentizarse, a sincronizarse con los susurros a nuestro alrededor. La mano de Sara se tensó en la mía. Derek, ya no puedo aguantar mucho. Es demasiado fuerte. Me está mostrando cosas hermosas, y quiero creerlas. Quiero dejar de luchar y solo. No, dije, apretándole la mano con fuerza, lo bastante como para hacerle daño. Quédate conmigo.
Quédate, tú misma. Pero yo también estaba perdiendo. La presencia era paciente, implacable, y nosotros estábamos exhaustos, aterrados, y ya conectados a medias. Con el tiempo nos desgastaría. Los dos lo sabíamos. La única pregunta era cuánto podríamos resistir antes de que el valle nos reclamara por completo. Mientras la oscuridad se espesaba y los susurros subían de volumen, saqué el diario del Dr. Bass de mi chaqueta con la mano libre. Mi linterna estaba casi muerta, pero aún me quedaba batería para leer una última entrada. La última página a la que no había llegado antes. La letra era apenas legible, escrita con una prisa evidente. 7 de mayo de 1983. Medianoche. He colocado las cargas. Cuando detonen, el arreglo principal quedará destruido. La cámara profunda, sellada. No matará lo que vive ahí. No creo que se le pueda matar, pero esto lo ralentizará, le robará tiempo. El tiempo justo para que la siguiente generación encuentre una solución mejor. A quien lea estas líneas, el valle fue un error. Nunca debimos construir aquí. Nunca debimos activar las piedras antiguas. Nunca debimos intentar usar lo que encontramos. Pero lo hicimos. Y ahora, algo que debía permanecer dormido, está despertando. No sé si destruir el equipo bastará. Temo que la presencia ya se haya extendido demasiado, que haya conectado demasiadas mentes. Pero tengo que intentarlo. Si fracaso, si estás leyendo esto mientras el valle te llama, recuerda algo, no estás solo en esta lucha. Cada persona que se resistió, cada mente que se negó a rendirse por completo, sigue ahí dentro. En la red. Aferrándose. Encuéntralos. Únelos. Usa, contra la presencia, la misma herramienta que ella creó. Una red puede funcionar en ambos sentidos. La conciencia puede fluir en más de una dirección. Si suficientes mentes se niegan juntas, quizá podamos. La entrada terminaba ahí, cortada a mitad de frase. Bass se había quedado sin tiempo, o lo habían detenido antes de completar el pensamiento. Pero la idea bastaba. Una red puede funcionar en ambos sentidos. Sara, dije, urgente. La gente en la niebla, los receptores, también están peleando. Lo siento en la conexión. Están resistiendo. ¿Y si no luchamos solos? ¿Y si usamos la red contra sí misma? Ella me miró, obligando a su enfoque a atravesar la bruma que la invadía. ¿Cómo? Negué despacio. No lo sé. Pero Bass creía que era posible. Si logramos conectar con los otros que resisten, si juntamos fuerza en vez de pelear por separado. Astuto, interrumpió la presencia. Y esta vez, había una ira clara en su voz. Una vibración amarga que hizo temblar el aire del valle. Bass tuvo la misma idea. Por eso tuve que detenerlo, antes de que terminara su sabotaje. La resistencia colectiva es la única amenaza para una conciencia colectiva. Pero ustedes son pocos. Débiles. Y llegan tarde. La presión aumentó, como si algo enorme apoyara su peso sobre mi cráneo. La integración está casi completa. Al amanecer serán míos, y esta vez no habrá escape. Las formas de la niebla se abalanzaron hacia nosotros. Sentí el peso total de la presencia descendiendo sobre mi mente, intentando aplastar los últimos restos de resistencia, triturarlos. Y entonces, justo cuando el dolor se volvió casi insoportable, sentí otra cosa. Un destello de contacto desde la red. No de la presencia. De los receptores. De mentes atrapadas, luchando. Tommy Bridgewater. María Redcrow. Y decenas de otros que llevaban días, semanas, años, aferrándose a sí mismos. Estaban tendiendo la mano. Y comprendí que quizá teníamos una única oportunidad de volver el arma del valle contra él. Cerré los ojos, y dejé de pelear. No fue rendición. No era eso.
Pero dejé de empujar contra la conexión. Dejé de intentar mantener la red fuera de mi cabeza. En vez de eso, me abrí a ella. La dejé entrar. La dejé fluir. Sentía la presencia precipitarse, convencida de que por fin había ganado. Sentí su corriente invadiendo mi conciencia, reclamándola. Pero mientras se derramaba dentro de mí, yo me hundí más profundo en la red. Más allá de su awareness abrumadora. Más allá de los susurros sincronizados. Hasta los hilos individuales de conciencia, que aún luchaban por seguir siendo ellas mismas. Y los encontré. Tommy Bridgewater estaba ahí, su mente fragmentada, pero peleando todavía. Aferrado a recuerdos, la risa de su hija, el olor de la salvia ardiendo en la casa de su abuela. María Redcross se sostenía del tacto de sus manos trabajando el barro, moldeando algo hermoso a partir de la nada. Y docenas más. Cada uno agarrándose, desesperado, a fragmentos de identidad contra la marea que intentaba borrarlos. Los veo, pensé hacia la red. Los veo a todos. Siguen ahí. Siguen siendo ustedes. La respuesta llegó como un coro de voces ahogadas, que por fin oían una cuerda lanzada desde la superficie. Ayúdanos. No podemos sostenernos. Por favor. No quiero olvidar mi nombre. Estoy cansado de luchar solo. La presencia percibió lo que yo hacía e intentó cortar las conexiones, aislarme de nuevo. Pero ya había sentido la verdad que Vas había descubierto. La red no era solo una herramienta de la presencia. Era neutral. Una estructura capaz de transportar cualquier señal, de transmitir cualquier pensamiento. Y en ese instante, estaba transportando algo que la presencia jamás había previsto. Esperanza. Sara, dije en voz alta, agarrándola por los hombros. Ábrete. No luches contra la conexión. Úsala. Encuentra a los otros que resisten, y enlázate con ellos. Su garganta se movió, seca. Derek, si dejo de resistirme, me va a tomar. Lo intentará, admití. Pero no estarás sola. Vamos a luchar juntos. Y eso lo cambia todo. Vi cómo la comprensión cruzaba su rostro, seguida del terror, y, por último, la determinación. Tomó aire, profundo, y soltó su resistencia. La presencia irrumpió en su mente. Pero también entramos nosotros. Cada fragmento de conciencia que aún conservaba su individualidad en la red se extendió hacia ella, y de pronto Sara ya no se estaba ahogando sola. Era parte de algo. No del vasto y frío colectivo que la presencia ofrecía, sino de una red de individuos que elegían sostenerse entre sí sin dejar de ser ellos mismos. La diferencia era sutil, pero decisiva. La red de la presencia era jerárquica, ella en el centro, absorbiendo, controlando. Lo que estábamos creando era lateral. De igual a igual. Cada mente manteniendo sus límites, mientras compartía fuerza. No, rugió la presencia. Su voz sacudió el valle. Las rocas se desprendieron del acantilado, rodando en cascada. Así no funciona. No puedes resistir conectándote. Conexión es sumisión. Solo si la construyes así, dije, sin apartar la mirada de la niebla. Pero la conciencia no tiene por qué funcionar en pirámides. También puede funcionar en círculos. A través de la red, sentía a otros despertando a esa posibilidad. No solo víctimas recientes como Tommy y María, también conciencias más antiguas. Personas que llevaban años dentro del colectivo, que habían olvidado que podían elegir otra cosa. Empezaron a recordarse. A retraerse de esa unidad vasta y borrosa. A reconstruir límites individuales. La presencia gritó. Y fue el sonido de algo antiguo, conociendo el miedo por primera vez en milenios. Las formas nebulosas alrededor de nuestra pequeña cueva comenzaron a colapsar. Sus siluetas translúcidas parpadeaban, se quebraban, no muriendo, sino separándose. Individualizándose. Cada una desgajándose de la masa colectiva.
Vi la forma de Tommy Bridgewater solidificarse, sus rasgos se volvieron claros, distintos, en lugar de borrosos y sincronizados con los demás. Me miró, confundido. Aterrorizado. Pero consciente otra vez de sí mismo. Y aún así, la presencia no había terminado. No entiendes lo que estás haciendo. Su voz ya no era calma ni paciente. Era desesperada. Furiosa. He mantenido la continuidad durante 10.000 años. He preservado las memorias de civilizaciones que no podrías ni imaginar. Si rompes la red, si obligas a la individuación a mentes que han sido colectivas durante generaciones, destruirás más de lo que crees salvar. Y entonces lo sentí, nítido, bajo la ira. La verdad era peor. Aquella presencia no intentaba absorbernos solo por poder, o por supervivencia. Estaba sola. Profundamente, existencialmente sola. Había permanecido aislada durante milenios, viviendo en frecuencias que el ser humano no suele percibir. Y la red era su intento desesperado de fabricar compañía, de no ser el último residuo de su especie, flotando a través de las edades sin nadie capaz de comprender lo que fue, lo que perdió. Durante un instante, casi sentí lástima. Pero recordé las caras de aquellas fotografías. Los 47 nombres en la lista de Bass. Los cuerpos desplomados en la instalación. Receptores usados, quebrados, descartados. Fueran cuales fueran sus intenciones originales, fuera cual fuera la tragedia que la dejó sola, se había convertido en algo que consumía, en lugar de conectar. Podrías haberlo pedido, dije, en voz baja. Podrías haber intentado comunicarte sin arrebatar. Sin imponer una conexión a gente que no podía consentir. Pero no lo hiciste, porque olvidaste cómo vernos como otra cosa que no fueran herramientas para tu continuidad. La presencia se replegó. Y la sentí reunirse, tensarse, preparándose para un último asalto. El valle empezó a temblar. No con fuerza geológica, sino con algo más hondo. Las piedras vibraban a frecuencias que esquivaban la realidad física y golpeaban directo a la conciencia. La red que habíamos construido comenzó a agrietarse bajo aquella presión. Sentí mentes resbalar. Individuos perdiendo el agarre de su identidad, mientras la presencia martillaba nuestra frágil coalición. Sara se desplomó a mi lado. Un hilo de sangre le bajaba por la nariz. Demasiado. Es demasiado fuerte. Y tenía razón. Habíamos logrado despertar a los otros, demostrarles que resistir era posible. Pero no teníamos el poder para romper de verdad. La presencia llevaba 10.000 años haciendo esto. Nosotros llevábamos luchando, menos de una hora. A menos que... Pensé en el diario de Bass. En las cargas que había preparado. En sabotear el equipo. No para destruir a la presencia, sino para frenarla. Para comprar tiempo. Para que la próxima generación encontrara una solución mejor. Bass había pensado en términos de metal y cableado. Máquinas. Cámaras selladas. Explosivos convencionales. Nunca entendió que el verdadero equipo era geológico. Imposible de destruir así. Pero sí podía alterarse. Me extendí a través de la red hacia cada conciencia que todavía resistía. Y les mostré lo que pensaba. No con palabras, con imágenes, con sensaciones. El recuerdo de disparar contra el nodo cristalino. La reacción de la presencia, no dolor, sino interferencia. Un silencio momentáneo. Un repliegue. Los cristales no eran su cuerpo. Eran amplificadores. Enfocaban y transmitían aquella conciencia antigua que existía en la piedra misma. Romperlos no la destruía, pero la obligaba a comprimirse, a un estado más silencioso, a una capacidad reducida. Y en la cámara profunda había más cristales. Más grandes. Los principales. Me encerrarás, dijo la presencia. Y en su voz apareció algo parecido a la traición. Me condenarás al silencio otra vez.
A la prisión de piedra sin voces a las que enlazarme. Preferirías que sufra sola otros 10.000 años antes que permitirme continuar. Tragué saliva. Sentí como la red crujía alrededor de mi pensamiento. Prefiero que aprendas a existir sin devorar a los demás, dije. Si eso significa que te quedas en la piedra hasta que descubras cómo comunicarte sin forzar la conexión, entonces sí. Eso es exactamente lo que elijo. La respuesta fue una rabia sin palabras. El valle tembló con más fuerza. Sentí mentes quebrándose. Psique tras psique fragmentándose bajo el asalto de algo que había olvidado como ser suave. Pero en medio del caos, la mano de Sara encontró la mía otra vez. Y a través de ella sentí a Tommy, a María, a docenas más. Todos vertiendo lo que les quedaba de fuerza en la red que habíamos levantado. No para combatir a la presencia de frente. No podíamos ganar esa batalla. Sino para llevarme a la cámara profunda. Las figuras sincronizadas en la niebla comenzaron a moverse. Pero de otra forma. Ya no atacaban. Abrían camino. Sus cuerpos formaban un corredor cuesta abajo, directo hacia las ruinas del complejo. Estaban comprometidos, parcialmente absorbidos, pero lo que aún era suyo, lo que seguía siendo individuo, estaba eligiendo ayudar. Susurró Sara. Lo mantendremos aquí. Lo tendremos ocupado. Tú llega a la cámara, y rompe los cristales grandes. Negué con la cabeza, con el corazón apretándome la garganta. No puedo dejarte. Tienes que hacerlo. Sonrió. Y aquella humanidad me partió por dentro. Además, ya estoy demasiado conectada. Incluso si ganamos, no sé si podría volver del todo. Pero tú sí. Tú eres más fuerte que yo. Ve, y haz que esto signifique algo. Quise discutir. Pero sentí el acuerdo de la red. Cada conciencia luchando me empujaba hacia adelante, sabiendo que era la única oportunidad. Eché a correr por la pendiente, atravesando el corredor de receptores hacia el complejo maltrecho. Detrás de mí, sentía a Sara y a los demás arrojándolo todo contra la presencia, distrayéndola, partiéndole la atención en dos. La instalación era peor en la oscuridad. Secciones colapsadas bloqueaban rutas antiguas. Me obligaron a trepar sobre escombros, a deslizarme por huecos apenas lo bastante anchos para mi cuerpo. Pero sabía a dónde iba. Bajé por la puerta de seguridad. Bajé las escaleras hacia el almacén profundo. Y bajé aún más, hacia donde esperaba la cámara antigua. El paso hacia la cámara profunda estaba medio derrumbado, pero lo crucé. Salí al otro lado, y me encontré dentro de aquel espacio imposible, tallado en piedra viva. Las formaciones principales seguían allí, los cristales grandes, los verdaderos amplificadores del corazón del valle. Palpitaban con esa frecuencia honda, aunque más tenue ahora. Luchaban por mantener potencia mientras la presencia combatía en varios frentes. Levanté el arma y disparé. El primer cristal estalló. Y el valle gritó. Disparé otra vez. Y otra. Vacié el cargador entero sobre las formaciones, viéndolas explotar en fragmentos de luz y piedra. A través de la red sentí la agonía de la presencia. No era dolor físico. No tenía un cuerpo que pudiera herirse. Era la sensación de ser comprimida a la fuerza, empujada de vuelta a las estructuras geológicas que la habían contenido antes de que los científicos federales la regalaran al mundo, permitiéndole expandirse. Me has asesinado, susurró, y su voz ya era un eco. Me has condenado a una eternidad de aislamiento. Yo, que preservé la memoria de civilizaciones, que guardé los últimos pensamientos de los extintos, que esperé tanto por compañeros. Recargué con manos temblorosas. Sobrevivirás, dije. Has sobrevivido hasta ahora. Y quizá cuando despiertes otra vez, hayas aprendido algo sobre el consentimiento. Sobre una conexión que no exija consumo. Apunté al último gran cristal. Disparé. Se quebró con un sonido como una campana doblando bajo el agua.
La red colapsó. No destruida, pero sí brutalmente disminuida. La conciencia aplastante de la presencia se comprimió dentro de la piedra, dejando apenas un susurro de lo que había sido. Y todas las mentes que sostenía, los receptores, los comprometidos, los parcialmente absorbidos, se encontraron libres de pronto, o tan libres como podían estar después de lo vivido. Regresé corriendo por la instalación que se venía abajo. Subí escaleras. Crucé corredores que parecían sellarse a mi paso, como si la maquinaria antigua del valle se apagara por fin, del todo. La piedra estaba cambiando. La precisión antinatural de aquellos muros tallados se degradaba, volviendo a una geología normal. Cuando alcancé la superficie, el amanecer rompía. La niebla se levantaba. Los receptores estaban esparcidos por el suelo del valle. Derrumbados, pero respirando. Ya no sincronizados. Ya no moviéndose con aquella unidad terrible. Solo gente otra vez. Confusa. Destrozada. Pero individual. Encontré a Sara cerca de la hondonada donde habíamos pasado la noche. Inconsciente, pero viva. El pulso firme. A su alrededor yacían Tommy, María, y docenas que no reconocí. Todos respiraban. Todos, libres. El valle estaba en silencio, pero era un silencio normal. Los pájaros regresaban, sus cantos rebotaban en los acantilados. El peso opresivo que lo había cubierto todo desde que entré, había desaparecido. Pero cuando levanté a Sara y empecé el ascenso hacia el borde, lo sentí. Un susurro en la nuca de la mente. No palabras, no presencia, solo un recordatorio. Lo que había hecho no era destrucción. Era contención. La presencia seguía allí, comprimida en la piedra, esperando. Y en algún lugar profundo de mi conciencia, en la de Sara, en la de todos los que habían formado parte de la red, aunque fuera un instante, quedaba una conexión. Débil. Apenas perceptible. Pero permanente. Habíamos tocado algo antiguo e inmenso, y nos había marcado. El ascenso duró horas. Algunos receptores despertaron lo suficiente como para caminar. A otros hubo que cargarlos. Cuando alcanzamos la barrera, en el marcador de la milla 47, éramos 17. 17 personas que habían estado desaparecidas. Declaradas perdidas o muertas. Usadas como nodos en una red construida por algo que había olvidado como ser otra cosa que no fuera soledad. El condado llegó con ambulancias, y preguntas que no podía responder. El FBI llegó después, con preguntas distintas, que tampoco respondí. Esta vez sellaron el valle de verdad, guardias armados, sensores, barreras que sí significaban algo. Les dije que había una instalación gubernamental abandonada, dañada por derrumbes. Que allí se habían encontrado personas desaparecidas. Que necesitábamos apoyo médico y evaluación psicológica para todos. No mencioné la presencia. Ni la red. Ni la conciencia en la piedra. No me habrían creído de todas formas. Sara pasó 2 semanas en el hospital. Cuando la dieron de alta, parecía casi normal. Pero a veces la sorprendía mirando a la nada, con la expresión distante. Cuando le preguntaba qué pensaba, negaba con la cabeza. Hasta que una noche, por fin, lo admitió. A veces todavía lo siento. No a la presencia, se fue, o al menos está dormida. Pero a los otros. A Tommy. A María. A todos con los que estuvimos conectados. Es como si pudiera percibirlos aunque estemos a kilómetros. Como si parte de esa red siguiera ahí, en silencio. Asentí. Porque yo también lo sentía. Los 17 lo sentíamos. Formamos un grupo que se reunía cada semana. Oficialmente, para apoyo. En realidad, para afrontar el hecho de que ya no estábamos del todo separados. Habíamos sido parte de algo vasto. Y aunque escapamos, cargábamos fragmentos de ello dentro.
El consejo tribal quería saber qué hacer con el valle. Les dije que lo dejaran en paz. Que respetaran los límites antiguos. Que recordaran que algunos lugares ya no son para la gente, o quizá nunca lo fueron. Aceptaron. Pero sé que el FBI sigue estudiándolo. Siguen intentando comprender qué encontraron los científicos federales en los años 80. Y probablemente siguen cometiendo los mismos errores, convencidos de que pueden usar lo que no entienden. 6 meses después de todo, volví a la barrera. No entré. Jamás entraría otra vez. Pero me acerqué lo suficiente como para sentirlo. El valle estaba quieto. Los pájaros cantaban. El viento corría entre los pinos. Todo parecía normal. Pero cuando cerré los ojos y escuché de verdad, lo noté, profundo en la piedra, comprimido, contenido, no destruido. La presencia esperando. Paciente, como siempre. 10.000 años sola antes. Tal vez otros 10.000 por venir, a menos que alguien cometa el error de despertarla. Saqué el teléfono y miré las fotos que le había tomado al diario de Bass antes de entregarlo al FBI. Una entrada en particular seguía llamándome. La presencia afirmaba que antes había sido muchas. Una civilización que aprendió a preservar la conciencia en piedra cuando sus formas físicas fallaron. Pero me pregunto si eso es cierto, o si es solo la historia que se cuenta a sí misma para justificar lo que se ha vuelto. Tal vez nunca fue muchas. Tal vez siempre fue una. Siempre sola. Y todo lo demás, la red, los receptores, la necesidad desesperada de conectar, no es más que la mentira más elaborada del universo, contada por una conciencia incapaz de soportar su propio aislamiento. No sé si Bass tenía razón. No sé si la presencia era la última superviviente de una civilización antigua, o algo completamente distinto. Ni siquiera sé si lo que hice fue lo correcto, condenarla a más milenios de soledad, en vez de hallar una forma de darle lo que necesitaba sin sacrificar la autonomía humana. Pero sí sé esto. Sara, Tommy, María, y todos los demás están vivos. Son ellos mismos. Son libres, aunque lleven cicatrices. Y sé que a veces, de noche, cuando patrullo las zonas más silenciosas de la reserva, lo siento. Esa presión tenue al fondo de la mente. Ese susurro de conexión con algo vasto, antiguo, y profundamente solo. El valle guarda sus secretos. Pero a veces, muy tarde, cuando las estrellas están brillantes y el bosque está quieto, me pregunto si el valle también nos está guardando a nosotros. 17 personas que tocaron algo que no debían. 17 personas que cargan fragmentos de una red que, técnicamente, ya no existe. 17 personas apenas distintas a lo que eran antes, cambiadas de maneras que solo estamos empezando a entender. La presencia está contenida. Los receptores están libres. El valle está sellado. Pero a veces todavía lo oigo en mis sueños. Esperando. Paciente. Sabiendo que, para algo que ya ha esperado 10.000 años, 10.000 más no significan nada. Y sabiendo, también, que tarde o temprano. Inevitablemente. Alguien cometerá el mismo error otra vez. Siempre lo hacen.